Bienvenidos a nuestro estudio de miércoles. Como todos los miércoles llevamos una enseñanza, un estudio bíblico en la palabra del Señor. Así que les doy la más cordial bienvenida a los madrugadores, aunque este estudio quedará puesto en nuestros canales de YouTube y Facebook para que sea visto a cualquier hora. Pero para los madrugadores que les gusta entrar desde el principio, una cariñosa y cordial bienvenida. Y a los que entren después de igual manera, con el mismo afecto y cariño, sean bienvenidos. Hoy estaré hablando el tema del dinero. Es el tema número 69 en nuestra lista de estudios sobre el Evangelio de Juan. Y precisamente este tema está inspirado en la noche que el Señor Jesús fue entregado, cuando sucedió que Judas lo traicionó y lo vendió por dinero. Entonces decidí estudiar algo acerca del dinero para tomar una perspectiva correcta y bíblica sobre el dinero y no desecharlo de una manera prejuiciosa o aceptarlo como lo más importante. Vamos a ver qué dicen las Escrituras sobre el dinero. Lo primero que quiero mostrarles es el versículo de Eclesiastés 10:19. Y voy a iniciar con una oración. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra que nos instruye provechosamente y que nos orienta como una lámpara en un lugar oscuro, nuestro camino. Rogamos la iluminación de tu Espíritu, del poder de tu Espíritu Santo para poder escudriñar esta parte tan importante como es el dinero, que nos abras el entendimiento para enseñarlo y para recibirlo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Leo ahora sí Eclesiastés 10:19. Por placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero responde por todo. Las traducciones pueden variar, la palabra responde puede también ser traducida sirve para todo. Si usamos esta segunda acepción, entonces diríamos: por placer se hace el banquete, el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Eso es interesante, ¿verdad? A veces uno podría equivocadamente pensar que el dinero es la peor maldad que hay, pero no, el dinero, dice la Escritura, sirve para todo. Así que queremos investigar sobre el dinero, lo que dicen las Escrituras y no lo que pudiera decir nuestro prejuicio sobre el dinero por experiencias que hayamos visto y emitir un juicio que no sea escritural y por lo tanto errado acerca del dinero. Kesef. Kesef es la palabra para dinero. Kesef significa plata, plata. Saab es oro, pero no sé por qué en las Escrituras se tomó la plata como dinero y hasta hoy, aunque el oro es un metal más valioso que la plata, pero en nuestro lenguaje coloquial decimos, ese tiene plata, ese tiene dinero, o hay que tener plata, hay que tener dinero. Y eso creo que se origina en las Escrituras hebreas. Kesef, plata, también designa la palabra dinero. En el versículo que acabo de leer de Eclesiastés, donde dice, el dinero sirve para todo, la palabra que aparece ahí es kesef, o sea, plata, la plata sirve para todo. El dinero, ¿qué es el dinero? Lo primero que quiero afirmar es que el dinero es una bondad que nos es dada desde el cielo. Y es tan cierto y lo creo tan firmemente que estoy completamente de acuerdo con la frase hebrea que dice Shefa Shel Berajá. Shefa Shel Berajá. Y desde la antigüedad los sabios hebreos hasta el presente
los sabios que saben la escritura y que la leen en hebreo y que hablan su interpretación en hebreo, han dicho que el dinero es un shefá shel berajá, que traducido al castellano podría decir: el dinero es un flujo de bendición, un fluido de bendición que viene desde arriba, un fluido que solamente puede ser originado en el cielo y viene para beneficiar nuestras vidas. Entonces, ya con esa palabra introductoria acerca del dinero, pues ya le quitamos el calificativo de dinero es maldad. El dinero corrompe a las personas. El dinero no sirve, al contrario, sirve para todo, de acuerdo a las Escrituras. Eclesiastés 10:19 acabamos de leer: el dinero responde a todo o sirve para todo. Y ahora hemos dicho que el dinero es un shefa shel berajá, una bendición que viene de arriba, un fluido, un río de bendición que viene de arriba para nuestras vidas. La palabra que representa el poder de Dios y la bondad de Dios para bendecirnos en este mundo, podríamos escoger entre muchas otras palabras y encontrar que la palabra sustento es la mejor. Sustento. El sustento abarca la ropa, la comida, abarca el techo, en fin, las necesidades deseables para todo ser humano en esta tierra. La palabra sustento en el idioma hebreo se dice parnasá. Parnasá es sustento. Entonces, el dinero es el que sirve para la parnasá, para el sustento, es la forma como Dios nos va a sustentar, como Dios sustenta a su mundo. Y vamos a ver lo que eso significa. La palabra parnasá tiene, ¿cuántas letras? Vamos a ver, tiene 5 letras. Y vamos a hacer un análisis de las letras de la palabra sustento, parnasá, y nos quedaremos maravillados, como me quedé yo, acerca de lo extraordinario que es el significado de las letras de la palabra sustento en hebreo, de la palabra parnasá. Comencemos con la primera letra. La primera letra es una P. P o Pei, y aquí está su figura. Esta es una Pei de las letras hebreas. Esta tiene la peculiaridad de tener 2 sonidos, un sonido como P, nuestra P de papá, y un sonido como F de familia. Dependiendo si tiene una entonación u otra, puede sonar P o F. Si va al final, siempre sonará como F. O si va sin un puntito que se llama dagesh, también sonará como F. Pero al principio o en medio con el dagesh o dagesh sonará como P. Entonces, la palabra parnasá, su primera letra es la P. Y es la inicial de la palabra pele, 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 o fele o pele. ¿Y qué significa pele? Como el nombre del famoso jugador brasileño Pelé, Pelé, solo que la acentuación en este caso es grave, no es aguda como el nombre del jugador. Pele o fele significa algo oculto, algo maravilloso, milagro que está oculto en nuestros ojos. Así que la primera letra de la palabra parnasá, sustento, nos indica que el sustento es un milagro, es una provisión divina y por lo tanto milagrosa y oculta a nuestros ojos en realidad. La segunda letra de la palabra sustento, parnasá en hebreo, es la letra resh. La letra resh, que he marcado aquí con un color verde,
Es igual que nuestra letra R, suena como una R fuerte, resh, resh, no como una R, sino como una resh. Y la palabra resh es la inicial de la palabra reshit, reshit. Reshit significa primicias, significa principio y aparece desde el mismo comienzo de la revelación de Dios hacia nosotros. Es la palabra, la primera palabra del libro del Génesis. En hebreo la costumbre que se tiene es llamar al libro con la primera palabra o una de las primeras palabras del versículo con que comienza el libro o el rollo. En el caso de Génesis, el nombre de Génesis en hebreo no es Génesis. Ese nombre le fue dado por los 70 sabios judíos que tradujeron la Torá al griego en el siglo segundo, en el siglo tercero antes de nuestra era. Ellos le llamaron Génesis, pero su nombre hebreo hasta la fecha sigue siendo Bereshit. Bereshit, porque es la primera palabra, el primer sustantivo del versículo de Génesis 1.1, de Bereshit 1.1. Entonces, decía que la segunda letra de la palabra sustento, parnasa, R, es en realidad la inicial del nombre Reshit. Reshit aparece en la primera palabra, el primer sustantivo de la Biblia, Bereshit, con una preposición be que puede significar a causa del Reshit o puede significar en el principio, así la conocemos, pero también puede significar a causa del principio o de las primicias o del Reshit, y esto está hablando del Señor, del Mesías, del Señor Jesús, está hablando de las primicias de la creación. Entonces, Reshit viene a significar primicias o principio. Ya tenemos dos letras, la P, que significa algo oculto, maravilloso a nuestros ojos, Reshit, que tiene que ver con el milagro de la semilla, el milagro de las primicias, el milagro de la venida de Dios al mundo para hacerse como nosotros y llevar nuestros pecados, muriendo y pagando la deuda que nosotros habíamos generado con el pecado de nuestros primeros padres. Así que esto es maravilloso. Las dos primeras letras ya nos hablan de un milagro maravilloso. También la segunda letra, R, tiene que ver con la sabiduría y el conocimiento, que son las herramientas que nos pueden llevar a extraer en este mundo un sustento provechoso y tener una inteligencia que nos permita extraer de la creación, como está escrito en el libro de Génesis capítulo 2, dice que el Señor cesó la obra que había creado, que había hecho para hacer. Entonces ahí entendemos en Génesis 2.3 que el Señor dejó en su creación algo como una herramienta, como una materia prima, para que nosotros viniéramos después y esa materia prima la utilizáramos para hacer también una creación usando su creación original. Y veamos cómo la ciencia y la tecnología se está desarrollando de manera asombrosa. Estamos asombrados de la forma como en los últimos años la ciencia y la tecnología se han desarrollado, pero todo ha tenido que ver con lo que Dios dejó preparado como una materia prima. De ahí ha salido todo. Entonces, la segunda letra de la palabra sustento, Reshit, tiene que ver con sabiduría. ¿Y por qué digo que tiene que ver con sabiduría? Bueno, para eso tenemos que ir al libro de Proverbios y voy a leer solo la primera parte del versículo 7. Y dice, el principio del conocimiento y la sabiduría es el temor del Señor. En hebreo dice, Yirat
temor Adonai, el temor del Señor, Reshit Da'at Jochma. El temor del Señor es el comienzo o las primicias o el principio del conocimiento y de la sabiduría. Como decía, Dios nos puede dar una perlita de conocimiento. Se cuenta del famoso científico Washington Carver, que le oró a Dios y le dijo: dame a conocer los secretos del universo. Claro, era tal vez una oración muy pretenciosa. Él vivió especialmente en la primera parte del siglo XX y buena parte del siglo XIX. Entonces, claro, no tuvo una voz que le dijera, pero descubrió 105 aplicaciones del maní, y en una universidad donde él se desenvolvió, ahí puso su conocimiento, y a esa universidad dejó su patrimonio donado para que continuara la investigación. Entonces, del maní, que es una semilla que podemos comer sin darnos cuenta de que estamos comiendo algo que lleva 105 maravillosos ingredientes. De ahí se saca la mantequilla de maní, y bueno, cuántas cosas usted puede saber mejor, cuántas cosas se han sacado del maní. Entonces, Reshit, Parnasá, tiene que ver con lo milagroso y con la creación que nos fue dada en el principio, pero necesitamos el Da'at, conocimiento, y la Jochma, sabiduría, para poder captar y para poder extraer las mieles de la provisión que están en la creación de Dios. Seguimos con la tercera letra de la palabra sustento, Parnasá. Y la tercera letra suena como una nun, y la cuarta letra suena como una S, Parnasá. La vocal no cuenta. En hebreo las vocales no cuentan para asuntos del análisis de las palabras, porque las vocales fueron una invención de los masoretas en el siglo VIII, siglo IV, después de nuestra era, que le pusieron ciertos signos que nosotros llamamos vocales, ellos le llamaron nikud, y que nos sirven para poder saber cómo se pronunciaba una palabra, porque las escrituras hebreas antes de los masoretas eran escritos con consonantes que se leían según la tradición oral, pero era dable pensar que con el tiempo se podía perder esa tradición, se podía perder la pronunciación de las palabras. Entonces surgieron varias escuelas en Galilea, una de las cuales, la más famosa, fue la de Ben Asher, la que nos legó los signos masoréticos o vocálicos o nikud o nikudim, que nosotros usamos para poder leer las escrituras hebreas y saber que estamos leyendo como se leían en el siglo VIII, siglo IV y posiblemente en los siglos anteriores. Entonces, aunque hay una vocal par, na, solo estamos tomando las consonantes, la pei, milagro, la resh, reshit, que tiene que ver con sabiduría y conocimiento, y la tercera y la cuarta sería la n o nun y la samej o s. Entonces las dos letras, nun y samen, nun, que es nuestra n, y samej, que es nuestra s, las dos letras forman la palabra nes, y nes significa milagro. Neshaim, ¿qué sería Neshaim? Haim significa vida, entonces Nes sería milagro, Haim vida, milagro de vida, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos es que en la palabra sustento hay un milagro. Este ya no es un milagro pele oculto, una maravilla oculta, sino que ya se está revelando. Luego,
Tenemos la última letra, que es la letra Hei. La letra Hei, esta letra es la letra femenina y se cree en la sabiduría de los sabios de la comunidad de Israel, de los sabios antiguos hebreos, que poéticamente se dice que Dios con esta letra creó los cielos y la tierra. Esta letra es una letra gutural. Su equivalente en nuestro idioma castellano sería como nuestra H, que decimos es una H muda, pero su nombre es Hei, gutural, porque la pronunciamos con el aire que sacamos de la garganta. Hei. El Salmo 33 dice: por la palabra del Señor fueron creados los cielos y la tierra. Y continúa el versículo diciendo: y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces dicen los sabios que aquí está haciendo una alusión a esta letra, a la letra Hei, porque es la letra gutural que uno involuntariamente pronuncia cuando saca el aliento de su boca. Claro, es una forma poética de designar, pues Dios no tiene boca, pues Dios no tiene garganta, pero podemos tomar como un antropomorfismo para entender esta cualidad de Dios y de la creación. Con el aliento de su boca todo el ejército, es decir, todos los astros, todos los planetas, todos los ángeles, todos los seres que no alcanzamos a entender que existen, fueron creados por la letra Hei. Y bueno, ahí tenemos ya las 5 letras de la palabra Parnasá. Parnasá. Y el dinero viene pues a ser la luz o el esplendor de Dios con el cual nos quiere dar la vida desde su benevolencia, desde arriba. El dinero es la luz del esplendor de su presencia que viene de arriba en forma de sustento y originado en su bondad o en su gestes. A ese fluido de bendición de Dios le llamamos dinero. Entonces vemos que el dinero en sí mismo no es malo. El dinero es una idea de Dios, un Shefa Shel Berajá, es un fluido de bendición del Señor. Claro que con el dinero se pueden hacer cosas malas. Por ejemplo, Judas por 30 monedas vendió a su maestro. Eso lo vamos a analizar en un estudio próximo. Sí, por el dinero se matan, por el dinero se hacen crímenes, se hacen muchas asociaciones indebidas. Eso también es cierto, porque vivimos en el mundo donde el bien y el mal están en cierta forma entremezclados, y es una sabiduría separar el bien y el mal. Dice la Escritura que la palabra de Dios es esa espada que penetra lo profundo del corazón del hombre para hacer una separación y discernir los pensamientos y los sentimientos, y es la única forma como nosotros podemos separar el bien y el mal para saber lo que es bueno, porque todo se tergiversó con el pecado original en el huerto del Edén. Lo que era bueno se convirtió en malo, puede llegar a ser malo, así que tenemos contradicciones. Por ejemplo, trabajar es algo bueno, es un mandato de Dios, trabajar, pero el exceso de trabajo, la obsesión por el trabajo puede convertirse en un hábito destructivo y que le impida a quien cae en ese hábito de perder su salud, perder su familia, etcétera. Descansar es maravilloso, pero si solo descansamos todo el tiempo, eso se convierte en una pereza que nos lleva a la pobreza. Como está escrito, el haragán y el dormilón empobrecerán, dice la Escritura. Y así podríamos decir, comer es saludable, pero el descontrol y la exageración en el comer nos lleva
a muchas cosas dañinas contra nuestro cuerpo, igual con la bebida, igual con el ejercicio, y todo tenemos que saber que hay que discernir lo que es correcto y lo que es bueno y lo que es malo. Pero estamos buscando la orientación de las escrituras para saber qué es el dinero. Ya hemos dicho que el dinero se identifica con la parnasá, el sustento, que es la forma como Dios nos muestra su bondad, su esplendor. Así que el dinero, enfatizamos, es una materialización de la bondad hacia su mundo. Y vamos a ver unas escrituras sobre esto, que son muy conocidas, pero las vamos a ver con una lupa desde el punto de que es la manifestación del esplendor de su gloria, de su presencia, de que es el dinero, de que es una Shefá Shel Berajá, es un fluido de bendición que Dios tiene hacia su mundo. Vayamos pues y veamos en este sentido Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el sustento? Y estas son preguntas retóricas que tienen la respuesta obvia en la misma pregunta. Repito la pregunta, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Obviamente la respuesta es sí. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si Judas hubiera tenido en mente estas enseñanzas que oyó de su maestro y no hubiera puesto su corazón en el dinero y en la oferta de aquellos enemigos del Señor que buscaban una ocasión para prenderle, él no hubiera caído en el engaño de las riquezas o del dinero y no hubiera prometido vender a su maestro por 30 monedas de plata, por 30 piezas de dinero. Porque el dinero en esa forma, el dinero utilizado en forma de traición, en forma de engaño, no es el Shefá Shel Berajá, no es el fluido de bendición que Dios tiene para nosotros. Eso es caer en el lado malo del dinero. Tenemos que buscarle el lado bueno al dinero y evitar el lado malo. Y aquí el versículo 26 nos da una muestra extraordinaria del flujo de bendición, de la corriente que viene desde los más altos cielos, de la bondad divina hacia su mundo, aunque este mundo está cegado a que es Dios el que manda y es su sustento, pero cuando Dios abre nuestros ojos y quiera Dios que nos abra los ojos para ver que toda dádiva buena, todo don perfecto desciende de lo alto y que todo incluso es para bien, entonces vamos a decir que no nos alcanzan las palabras de gratitud para darle gracias a Él por los millones de favores que continuamente hace para nosotros. Son tantos que en una millonésima de segundo vienen millones de favores que no tendríamos ni siquiera tiempo para expresarle gracias, 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 gracias por lo que Él hace. Entonces, vemos aquí que su mundo está siendo sustentado, el sol sale todos los días, en nuestro caso, en este planeta, lo mismo ocurre con el universo. El sol y la luna están relacionados con la tierra y el flujo de bendición de Dios. La tierra reacciona, el agua que Dios puso aquí, y por eso las aves que no siembran ni ciegan, porque hay aves todavía en nuestras ciudades que nos hemos metido en el hábitat de las aves, y resulta que
aún así las aves nos visitan y tenemos bandadas de aves. Aquí en la casa donde yo vivo, teníamos una higuera y un níspero y venían aves de los más preciosos colores a comerse un higo, a comerse un níspero, que era hermoso oír su cántico y hermoso ver sus colores. Ellas tienen el derecho de Dios, porque de Él es la tierra y su plenitud. Y Dios dejó esas provisiones para ella como parte de su fluido, de su flujo. No están pues preocupándose, pero claro, tienen que buscar el sustento, tienen que volar, no están en su nido acostadas esperando que les lleve, bueno, cuando son pichones sí, sus padres lo harán, pero cuando ya crecen tienen que salir y siempre creo que van a encontrar un sustento y creo que siempre son tan bonitas que aún el más duro de los hombres se va a compadecer y va a dejar que las aves disfruten también de algunas de las frutas de su huerto. Claro, ya si es un granjero tiene que poner un espantapájaros para evitar que se coman toda la cosecha, ¿verdad? Pero hay una parte de la cosecha que le corresponde a ellas. Muy bien, entonces sigue diciendo, mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Y finaliza con otra pregunta retórica, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Si lo decimos en forma afirmativa, y vosotros valéis mucho más que ellas. Así que, si ellas reciben sustento en esa forma, vosotros que sabéis trabajar, que tenéis acceso al Jochma Bedaat, a la sabiduría y al conocimiento, con el temor del Señor, que es el principio del conocimiento y la sabiduría, también vais a tener sustento. Eso es lo que está diciendo aquí. Y dice a continuación, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? ¿Quién puede cambiar lo genético? ¿Quién puede cambiar su color, cambiar el tamaño si no le gusta como es? Ninguno de nosotros tenemos esa capacidad. Y por el vestido, ¿por qué nos angustiamos? Veamos los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero Dios les dejó en su fluido, en la naturaleza, en su semilla, en su simiente, en su genética, la capacidad de vestirse de la forma más hermosa. Por eso dice el verso 29, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como ellos. No es un llamado a la pereza o al descuido lo que nos hace el Señor aquí. Es un llamado a creer en el fluido de bendición que hay para cada uno de nosotros, que Dios ha destinado un flujo de bendición y que no debo afligirme ni codiciarlo del otro. Por eso Él dejó un mandamiento de no robar y de no codiciar, porque cada quien tiene su porción, si sabe, en el temor de Dios, en la reverencia a Dios, recibirá el conocimiento y la sabiduría para obtener lo que es de Él, claro, siguiendo las normas de sus preceptos, que son no robar y no codiciar, y otros más que hay en la Escritura que nos haría muy bien comprenderlos. Por eso dice el verso 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Claro que lo va a hacer, Él lo quiere hacer. Verso 31 del capítulo 6, no os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los que no tienen a Dios se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, es el Yirat Adonai,
El Yirat Adonai es el temor del Señor, que es el principio del conocimiento y de la sabiduría. Eso es lo que tenemos que tener. Es decir, si buscamos primeramente, versículo 33, el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serán añadidas. Todas las cosas. Viviremos de hacerlo, los mandamientos del Señor. Seremos sustentados por vivir en los mandamientos del Señor. Su palabra no puede ser burlada. Y en eso no quiere decir que no haya esfuerzo. Hay un esfuerzo, hay un trabajo, porque la pereza no es premiada. Hasta nuestras constituciones dicen, la vagancia es punible. Así que no os angustiéis por el día de mañana. ¿Por qué? Porque hay un flujo de dinero, un flujo de kesef o plata, un shafá shel berajá, un flujo de bendición para nosotros. Así que el gesed de Dios que viene desde los cielos, shamaim es la palabra para cielos, nosotros la llamamos sustento. Ese flujo termina materializándose y revelándose a cada uno de nosotros. En los tiempos antiguos, los patriarcas veían en lo que poseían muchísima espiritualidad. Tenemos que ver que los bienes materiales, que el kesef, que el dinero que ganamos, que el dinero que obtenemos por el producto de las habilidades que hemos recibido, que hemos aprendido estudiando, producto del trabajo, producto de nuestra capacitación, ese dinero tiene una parte espiritual, tiene un poder espiritual. Los patriarcas nos enseñan. Los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, llegaron a tener muchísimas posesiones, muchísimas, y las obtuvieron de forma de fluidos de bendición. Si analizáramos la historia de cada uno de ellos, cada evento, cada situación adversa se revertía en una forma positiva. Cada uno de ellos, en la bajada de Abraham a Egipto, cuando regresa después de esa experiencia en Egipto, la Escritura dice que era pesado en dinero, en plata, en oro, en ganado y en criados, que era riquísimo, dicen otras traducciones. De Isaac también se dice cuando fue a Gerar y ahí obtuvo alguna persecución de los habitantes del lugar, que sembró y cosechó 100 por 1 y se volvió riquísimo al grado que generó la envidia de los habitantes del lugar. Y de Jacob, su suegro lo engañó hasta 10 veces y le cambió el salario 10 veces. Y sin embargo, se dice que en sueños recibió la forma de cómo su ganado podía aumentarse rápidamente, y eso es algo extraordinario. En Dios modernamente a algunas personas les ha dado una idea, un entendimiento, y esa idea y entendimiento les ha llevado a tener una cantidad muy grande de riquezas. Pero lo importante no es cómo obtener riquezas, sino cómo considerar y usar las riquezas para fines espirituales. Unir ese shefa, ese fluido de bendición espiritual con lo material, formaba parte del trabajo espiritual que los patriarcas practicaban. Y lo mejor de todo es que quedaron evidencias en las Escrituras para sus descendientes físicos, pero también para sus descendientes espirituales, como nosotros que estamos estudiando acerca de lo que ellos vivieron y cómo Dios los instruyó. Entonces, es interesantísimo ver que en la Torá, o sea, la ley de Dios, que en la Torá, la ley de Dios, casi no hay recompensas espirituales por cumplir los mandamientos. Eso no deja de asombrarme. Los preceptos más famosos de la Torá ofrecen recompensas, sí, por supuesto, pero son materiales. Por ejemplo, pasto para el ganado, lluvias para que las cosechas sean abundantes y comamos y nos saciemos, o
En el caso de honrar padre y madre, tenemos la promesa de larga vida y que nos vaya bien, que tiene que ver con el sustento, con el flujo, con el Shefa Shel Berajá, el flujo de bendición desde el cielo. Ahora, ¿es solo material la recompensa por cumplir los mandamientos? Claro que no, no podemos equivocarnos en ese sentido. Los preceptos también tienen un lado espiritual, es decir, tienen dos lados, uno el espiritual y otro el material. Y he enfatizado que la recompensa que más se dice en la Escritura es la recompensa material. No se promete un cielo o una vida venidera por hacer un precepto o un mandamiento, sino que se promete una vida abundante, una vida muy linda aquí en la tierra. Pero también es necesario decir que esas recompensas materiales que se ofrecen para la tierra son como los intereses, así lo decía la ética de los antiguos, de los padres, son los intereses y el capital por cumplir la voluntad de Dios se verá en el cielo, en el mundo venidero, en el mundo por venir. Cuando yo amo a mi prójimo como a mí mismo, hay un lado material, puedo ayudarle, conversar con él, eso es material, pero algo ocurre en este mundo y paralelamente algo ocurre, un efecto hay en el mundo superior. Y así pasa con todos. Como he dicho, en este mundo se reciben los intereses por guardar los preceptos y en el venidero el capital. Tan es así que la palabra shekel, que es la moneda de la Torá, la palabra moneda, el nombre como se le da, el nombre que se le da a la moneda en la Torá es shekel, shekel. Ese es el nombre, o ese nombre, su gematria, su valor numérico es igual a la palabra nefesh. Y aquí tenemos, por ejemplo, la palabra shekel. Fíjense, la letra shin vale 300. Si a usted le gusta hacer las sumas, ayúdeme. A 300 sumémosle 100 de la palabra, de la letra de en medio, que es una kof. Y a esos 100 sumémosle 30 de la última letra, que es una lamed. Entonces, cuando tengo ya los tres valores numéricos de esta palabra shekel, que es la moneda bíblica, sumo 300 más 100 me da 400, más 30 me da 430. Y ahora voy a ir con la palabra de abajo, que es la palabra nefesh. La palabra nefesh, la primera letra me da o me dice, sabemos, o así es el conocimiento, que tiene un valor numérico de 50. La segunda letra, que es una pei, tiene un valor numérico de 80. Arriba tengo 50, abajo tengo 80, y la última, que es una shin, su valor numérico es 300. Cuando yo sumo 300 más 80 me da 80, 380 más 50 me da 430. 430 es el mismo valor numérico de la palabra shekel que de la palabra nefesh. Qué cosa tan extraordinaria, tan peculiar, que la moneda bíblica es shekel, y la palabra vida, la vida, nefesh, es para designar el poder
de la respiración, la capacidad que tenemos para respirar, o sea, la vida. El dinero tiene una relación directa con nuestra vida. Y en el capítulo 30 de Éxodo, versículo 16, tenemos un versículo extraordinario. Dice, tomarás de los hijos de Israel el kesef, o sea, el dinero de las expiaciones. Las expiaciones era un impuesto que se ponía a los israelitas, que se les impuso en esta ocasión, y dice, y lo darás para el servicio del tabernáculo de la reunión. Sigo leyendo el versículo 16, y será como un memorial para los hijos de Israel delante del Señor para hacer expiación por vuestras personas. Entonces aquí la palabra kesef, dinero, la palabra kesef, dinero, se daba para cubrir, para hacer expiación por los pecados de los israelitas, y esa capacidad hacía, ese dinero que se daba hacia una expiación por vuestras personas. La palabra persona aquí es nafshotehem, y la raíz de esta palabra es la palabra nefesh, que es la palabra vida que hemos visto anteriormente, por vuestras vidas, para hacer expiación por vuestras vidas. ¿Cómo algo material puede hacer un efecto espiritual? Pero eso es lo que dice la Escritura. ¿Cómo el dinero puede expiar por la vida? ¿Lo material expiando lo espiritual? La respuesta es muy simple. La respuesta es que el dinero no es solamente material. Es una materialización de algo que está muy elevado en una dimensión espiritual que necesitamos descubrir para relacionarnos con ella. Quiera Dios, mi querido amigo que ha seguido este estudio hasta este punto, que estos conceptos le hayan bendecido y le hayan puesto una perspectiva muy hermosa sobre el dinero, su parte espiritual, su influencia en el mundo material, y el dinero en el mundo material, su influencia en el mundo espiritual, que tiene esa combinación de ambos mundos, porque todo lo que viene de Dios es espiritual y es material. Así que si usted recibió una luz sobre esto, yo me daré por bien remunerado de que usted tenga una nueva concepción sobre el dinero, y que Dios lo bendiga y que siga creciendo y sigamos creciendo juntos en el estudio de las Sagradas Escrituras. Oremos. Padre que estás en el cielo, bendito seas tú, que nos enseñas a través de tu palabra, que es nuestra lámpara para iluminarnos en este mundo que es oscuro. Gracias, Señor, porque el dinero es un fluido de bendición tuyo, y porque todas nuestras necesidades tú las has previsto, como las necesidades de las aves y de los lirios. Así hay para nosotros sustento, hay para nosotros un flujo de bendición, por lo cual te agradecemos. Señor, nos has dicho en tu palabra que tenemos más valor que las aves y que los lirios, y por lo tanto que también vendrá el sustento de una forma maravillosa, con el principio o con el temor tuyo, lo cual nos dará la capacidad de tener sabiduría y conocimiento para que el sustento llegue más fácilmente. Bendice a todos los que estén viendo este estudio, a los que lo vayan a ver, y que a cada uno de ellos y a cada uno de nosotros, Señor, nos acreciente el acervo del conocimiento del dinero, y seamos más amigables con el dinero y lo tratemos en una forma más espiritual y más material. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.